Hola amigos, en este video voy a hablarles sobre la importancia de una DTD y voy a ir uniendo puntos para que podamos tener una mejor comprensión de lo que es el SPS de cielo. Ok, vamos a comenzar por lo más básico. Hay que entender qué es el lenguaje XML. Como pueden ver aquí nos lo definen como un lenguaje de marcado extensible que nos permite definir lenguajes de marcas y pues este fue desarrollado por la W3C. XML lo que nos define son ciertas reglas que se deben de seguir para que se pueda crear un lenguaje propio. Eh, las básicas pues son que la información que va a almacenar nuestros documentos deben estar dentro de etiquetas descriptivas. Las etiquetas van a comenzar con un menor que, un mayor que, deben de tener una etiqueta de cierre que la diferencia es una diagonal después del menor que. Y bueno, pues también pueden tener ciertos atributos que describan más a las etiquetas. Lo que no nos define XML es el nombre de las etiquetas. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, esto de quiz, canda, question, son nombres que fueron definidos por alguien más para crear un propio lenguaje. Ahora, la forma en que se definen estos lenguajes es a través de las DTDs o del XML esquema. Hay dos formas principales de poderlo hacer. Eh, Como podemos ver aquí, a la DTD se le define como, bueno, es una definición de un tipo de documento. El XML esquema, pues es un lenguaje de esquema para describir la estructura y restricciones de los contenidos de los documentos XML. Eh, la principal diferencia entre estos dos, el XML esquema y la DTD, es la sintaxis que manejan para poder hacer la definición del lenguaje que queremos crear. Eh, bueno, eh, al poder nosotros crear un lenguaje, más bien, cuando creamos un lenguaje debemos de definirlo de alguna de estas dos formas. Es lo que hizo YATS, es decir, el estándar YATS fue definido a través de una DTD. Que también tiene su equivalente el lenguaje para ser definido con XML esquema, pero comúnmente se lo utiliza con una DTD. Ahora, la importancia de que tengamos este tipo de documentos es que nos va a ayudar a que todos hablemos un mismo lenguaje, es decir, que cuando vemos un documento con ciertas etiquetas, podamos entenderlo de manera general. Y a su vez, que también puedan existir ciertos sistemas que nos ayuden a validar que el lenguaje que estamos creando es realmente, más bien un documento que estamos creando, se apegue a lo que se definió en el lenguaje. Y bueno, gracias a eso podemos tener validadores como este, en el cual podemos cargar un archivo XML y nos lo va a validar. Nos va a decir si tiene una estructura válida. Y bueno, que se apegue al lenguaje que está indicando. Ahora vamos a ver un ejemplo de un XML que cumple con YATS y a su vez con la SPC de cielo. En la primera línea define una URL en la cual se puede consultar la DT de YATS. Y ya dentro de las etiquetas, la primera, que es la de article, entre sus atributos tiene uno que dice specific use, el cual nos está indicando aquí que este artículo se hizo basado en la SPS 1.5 de cielo. Ahora, eh, la SPS vendría siendo un tipo de normas o especificaciones que define cielo para que los documentos que estamos creando puedan ser aprobados por ellos y, bueno, que cumplan con ciertos requisitos de calidad y ciertas normas que van a hacer que su lector
pueda procesar correctamente los documentos que se le están cargando. Es decir, si nosotros no seguimos esa SPS, este visor no podría mostrar correctamente la información de esta forma. Entonces, podríamos decir que el SPS viene siendo como un derivado de JETS. Si lo vemos de una forma un poco más global, como conjuntos, podríamos decir que el conjunto principal es el XML, el cual pues está definido por DTDs o XML esquema, y bueno, hay múltiples DTDs o XML esquemas, así como existe YATS también. Por ejemplo, aquí en México, en años recientes nos vimos obligados a adoptar la facturación electrónica, y parte de ello es que se tiene que generar un XML que cumple con ciertos lineamientos, es decir, con un lenguaje que en ese caso fue creado o más bien definido a través de un XML esquema. Y bueno, por lo tanto, como esto nos ayuda a definir el lenguaje, acá tendríamos como un subconjunto más inferior a YATS. Y así como existe el SPS, hay otros estándares que si bien se apegan a YATS, son pues más específicos para otro tipo de usos o para poder visualizarlo de una forma diferente. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y les agradezco mucho su atención.